Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Primero que nada, estoy muy contento de estar acá. Esta es mi primer charla de mi vida, así que si hay algo que no se entienden, si no se entiende, por favor, párenme. Em, bueno, hoy vamos a estar hablando de estas tres cosas. ¿Qué es el kernel? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo empezar a contribuir? ¿Cómo generar un parche? Y algunas ideas, unas puntitas como para empezar, porque no es tan sencillo. Bueno, el kernel es esa pieza, el rectangulito azul que está en el medio. Es básicamente la pieza de software que controla el hardware y le da el espacio de usuario al resto del mundo eh, una interfaz estable sobre la cual usar el hardware, ¿no? Lo importante del kernel es que mantiene una ABI estable, es decir, vos podés compilar un nuevo kernel, una nueva versión, o ir a una versión hacia atrás y tiene que siempre andar. Eso que ahí parece tan sencillo es mucho más complicado por dentro y se pone bastante peor. Em, y esa API que es estable para afuera, por dentro las APIs no son estables y van cambiando todo el tiempo. Esto quiero que lo tengan en mente porque después cuando pasemos a la parte de los números y la tasa de cambio por hora, es importante. Como sabrán, Linux es free open source, lo que te da la libertad de usar, modificar y redistribuir. No quiero hacer mucho hincapié en lo que son las licencias y eso porque me parece que no tiene sentido y supongo que sabemos más o menos lo que es el open source. Y ahora sí, algunos números que meten un poco de miedo. El kernel. El kernel empezó en 1991. Si bien es un proyecto de software viejo dentro de lo que es el desarrollo de software, no es tanto como para estar manejando estos números, a mi parecer, ¿no? Para el año pasado, son datos de un informe que saca la Fundación Linux todos los años. El informe de este año todavía no salió, así que estos son números del año pasado. El año pasado Linux corría en el 90% de la nube, el 62% de los sistemas embebidos, el 99% de las supercomputadoras y el 82% de los smartphones. Es decir, que Linux está en todos lados. A ese momento, para cada release del kernel, trabajaban alrededor de 1.600 desarrolladores, contribuyen alrededor de 1.600 desarrolladores, y unas 250 compañías. Para la versión 4.13, el kernel sumaba unas 24 millones, casi 25 líneas de código. Estos cambios que se producen en el kernel ocurren a un ritmo bastante alarmante. En promedio, el año pasado fueron 8,5 cambios por hora. Es decir, que de esta mañana, que arrancó a las 10 esto más o menos, a hoy ya hubo 40 cambios. Eso está buenísimo, incluso ustedes se lo pueden bajar. El repo está ahí, se lo pueden bajar y probarlo cuando ustedes quieran. Y esta es una tasa de cambio que viene creciendo. Hace un par de años estaban alrededor de 5 y ya se creía que no iba a poder subir mucho más porque el sistema no escalaba tanto. Hoy ya casi estamos en el doble y el sistema sigue siendo el mismo. Sin embargo, no sube tan rápido como el dólar, ¿no? ¿Cómo se mantiene esto entonces? Se basa en tres principios, ¿no? Mantener reglas claras, un ciclo de release regular y parches incrementales. Las reglas claras las pueden buscar en ese link, este es un link. Si no, pueden poner kernel.org y documentation en Google y sale enseguida. Hay un montón de reglas que tienen que aprender y seguir, porque si no les van a hacer hacer los parches una y otra vez. Y hay algunas que parecen un poco arcaicas, pero que tienen su razón de ser. Por ejemplo, se trata de que la línea de código no supere los 80 caracteres.
Esto viene de épocas de antaño, donde el display no podía mostrar más de 80 caracteres. Sin embargo, hoy en día se mantiene porque es un indicador de qué tan complejo es tu código. Si tu código es muy complejo, se va anidando demasiado, va tendiendo a la derecha y es un indicador de que es momento de hacerlo de nuevo y más elegante y más simple. Bueno, hay un montón de reglas, todas las funciones abren las llaves del mismo modo, todo, etc. Los ciclos de release irregular. Cada 9-10 semanas hay una release nueva del kernel. Esto también hace un par de años era mucho más lento, era de 4 a 6 meses. Incluso hoy se lo quiere tratar de seguir bajando, llegar a 5 semanas. Esto es bueno por dos motivos. Primero, a uno como desarrollador, incluso a una empresa, le permite planificar mejor qué versión del kernel quiere usar y sobre la cual construir. Y a los maintainers de Linux les saca un poco de responsabilidad, porque cuando los ciclos de release eran muy largos y se quería implementar alguna feature nueva que por ahí estaba medio verde, tenían cierta presión de afuera sobre si ponerla en esta release o ponerla en la siguiente, y se iban haciendo cosas medio raras que no todos estaban muy de acuerdo. Con los ciclos de release más cortos no pasa nada, si no se aplica en esta release, se aplica en la siguiente. Y los parches incrementales. ¿Qué es un parche? Eso es un parche. Es texto plano. Linux se maneja con Git, o sea que todo tiene el formato de Git. Tiene una identificación única, el hash del commit, un autor, y luego un mensaje allá que dice SPI, que primero indica el subsistema del kernel que se está modificando, el archivo generalmente, y una breve descripción bien concreta de lo que hace ese cambio. Los cambios son muy cortitos, se trata de que los parches y las series de parches hagan cada uno una cosa, ¿no? En este caso lo único que hacen es cambiar un enum, una cosa muy sencilla, ¿no? Bueno, después el segundo mensaje es un poco más en detalle por qué se hizo el cambio, dando justificaciones y motivos. Y esto se firma, lo firma uno con su propio nombre y su propio email. Lo revisa algún otro desarrollador, generalmente cercano al subsistema. Y luego lo firma el maintainer del subsistema, que es el que lo mergea a la siguiente rama. Todo esto se maneja por email. Email, texto plano, sin HTML, sin nada. ¿Cómo se organiza esto? Es una estructura bastante piramidal. Abajo de todo estamos los desarrolladores. Luego están los maintainers de los archivos y los maintainers del subsistema. Todos esos cambios van convergiendo hasta que llegan a Linux, que es quien luego hace la siguiente release. Esto está muy en discusión hoy en día, tampoco se sabe si escala muy bien. Se está discutiendo tener co-maintainers. Es muy complicado sumar un maintainer porque tiene que ser alguien de confianza. Todo el sistema está basado en la confianza. Linux conoce tantas personas que trabajan bien, esas personas conocen tantas otras, y así. Por lo tanto, si uno quiere ser maintainer, tiene que demostrar que está ahí, que está comprometido con lo que está haciendo y que de verdad le interesa. Puede entrar cualquiera igual, es cuestión de suscribirse a la lista de mail y empezar a trabajar. Entonces, ¿por qué participar del kernel? Yo personalmente encuentro estos tres motivos. Para mí, desde que empecé con esto, me hizo crecer mucho a nivel personal y profesional. No es programar para cualquier cosa, no es resolver un problema, no es hacer un hack. Tiene que andar lo que están haciendo en todas las arquitecturas, en todos los casos de uso. Y empezar a pensar de esa manera ya lo hace crecer a uno mucho más y empezar a planificar las cosas distintas, ¿no?
Esto para mí, trabajar en algo que yo veo como un desafío, para mí es una ventaja. Por eso está ahí. Y además te otorga mucha visibilidad. Todo lo que vos hiciste está en el historial de Git, está en las listas públicas de mail. Todo es público y todo se ve, incluso las discusiones de si esto escala o no escala, todo eso también es público y se va discutiendo en las distintas conferencias, en las listas de mail. Eso a mi parecer está buenísimo. Incluso ya no es por qué participar del kernel, sino por qué participar del open source. Yo antes de empezar con esto, hace un año más o menos, no tenía mucha idea de lo que era trabajar con open source, trabajar en el open source. Creía que no era negocio, que no era posible. Por supuesto, estaba equivocado. Hoy en día hay muchísimas empresas y muchísimas compañías que están interesadas en contribuir en el open source. Por esto que les dije, la tasa de cambio de Linux es tan grande, por ejemplo, que es muy caro mantener un fork por afuera de Linux. Si uno quiere backportear un fix o implementar una feature nueva, volver a hacer todo para que sea aceptado en Linux es muy caro para las empresas. Por lo tanto, hay muchas empresas que están invirtiendo en contratar programadores kernel y tratar de mergear todo a mainstream. Por eso, no es solo el kernel, hay muchísimos proyectos open source igual de desafiantes o más desafiantes. Yo pongo esos dos porque son dos que a mí me gustan y me parecen una locura. Pero esto que yo digo hoy aplica para cualquier proyecto. Bueno, y muy lindo, pero ¿por dónde arrancamos? Yo no sé si dije, vengo de la electrónica. Yo vengo más del lado del hardware que del software. Por lo tanto, no tenía mucha idea de lo que era el desarrollo de software. Tuve que empezar básicamente de cero. Tenía alguna idea de lo que era programar en C, porque yo me fui metiendo en los sistemas embebidos, hasta que llegué a lo que es Linux embebido. Y sin embargo, tuve que releer la Biblia de C, como le dicen, varias veces. Y yo arranqué haciendo un driver serie en una empresa que se llama Vanguardia Sur de Rosario, que se dedican a sistemas embebidos y desarrollo de Linux, ¿no? Esos libros son esenciales, son libros de Greg Kroah-Hartman, que si pueden ver sus charlas en YouTube, se las recomiendo. De hecho, esta charla está basada en una charla que da mi ex jefe, que está basada en charlas de Greg. Sí o sí tienen que saber Git, no hay forma. Y sí o sí tienen que saber inglés, eso no lo puse, pero todo se maneja en inglés. Bueno, y algunas ideas cortitas como para que arranquen, ¿no? Primero se puede arrancar por cleanup patches, se llaman, son cosas de limpieza, corregir errores de ortografía o errores muy menores de lógica. Eso, si queda tiempo, vamos a estar haciendo uno rápido. Se los muestro cómo es el proceso. Luego, si se quieren dedicar a la parte de drivers, hay una carpeta en drivers, que son los drivers de staging, que son drivers que por algún motivo fueron aceptados, pero que o están desactualizados, o no implementan todas las features que tiene el hardware, o lo que sea, y no están finalizados del todo. Ahí hay un montón de trabajo para hacer y es fácil de encontrar, es mucho más accesible que ponerse a revisar el scheduler y encontrar un error, ¿no? Yo, personalmente, por ese lado, empecé a tocar el driver de esa plaquita, en realidad es el micro chiquito que está ahí. Es un conversor digital de capacitancia, como lo de las pantallitas. Empecé a trabajar en eso, mandé 2 series de parches, no me los aceptaron. Y cuando estaba haciendo la segunda, me puse en contacto con uno de los chicos de Analog Devices,
y me mandó la plaquita como para que pueda seguir trabajando y sacarlo de ahí efectivamente. Por eso yo estaba trabajando sin el hardware, era muy difícil encontrar los errores. Era más bien revisar código como un loco, ¿no? Y también está el Google Summer of Code. Esto es una opción que si tienen la posibilidad es muy buena. Lo que sí tienen que ser estudiantes inscriptos en alguna facultad. Que les da la oportunidad de trabajar en un proyecto open source, cualquiera. No cualquiera, pero hay muchísimos. Por 3 meses es pago y les da la oportunidad de ponerse al lado de un montón de gente grosa y aprender un montón de en serio. Yo postulé este año, no quedé. Es bastante jodido porque son becas a nivel mundial y no son tantas, es una persona por proyecto. Siempre hay de la Fundación Linux, siempre hay un par de proyectos, pero hay cosas re locas. Estaba la oportunidad, por ejemplo, de desarrollar software para el CERN, para el colisionador de hadrones. Yo no tenía idea que esto existía hace un año y a mí me voló la cabeza en su momento. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que tiene el kernel para hacer estos cambios? Básicamente Git y un par de scripts que les facilitan un poco la vida. Y todo esto se maneja por email, como ya les dije. Ahora si puedo, les voy a mostrar. Bueno, lo cerré. No, no les puedo mostrar. A ver. No, ahora sí. Yo cloné antes el repo de Linux, ahí dice Linux, no sé si se ve. Lo único que tienen que hacer es git clone. A ver si lo tengo todavía. Sí, acá está. Buscan git kernel en Google y aparece enseguida. Tienen que usar la rama, siempre se basan sobre la rama de Linux, ahí Torvalds, para empezar a trabajar. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es crear una nueva rama donde ustedes van a hacer su desarrollo. Esto puede llevar un ratito. Y sobre esa rama van a hacer los cambios. Ahí hay que generar los distintos parches y esos son los que hay que mandar por mail. Esto lo tendría que haber hecho antes. Bueno, no vamos a hacer una rama nueva porque a nadie le importa. Pero cuando ustedes trabajen en serio, háganlo bien. Por ejemplo, un error muy común es la repetición de la palabra de en la documentación. En todos lados. Vamos a agarrar un driver cualquiera. No, se me fue. La gente escribe rápido y deja la idea por la mitad y después cuando la retoma. No. No, ahora después si queda tiempo les muestro. Mis parches son muy simples. La mayoría son de cleanup y algunos que me aceptaron del driver ese, de la plaquita que les mostré. El driver serie que tuve que hacer en la pasantía, al final terminó siendo un monstruito para el cliente y no se pudo mandar al mainstream. Pero bueno, abrimos este driver, por ejemplo, cualquiera. Buscamos el error. Corregimos. Listo. Aplicamos. Esa es la línea que queremos. Firmamos. No vi que era. W. Esto lo tienen que buscar. Busquen en el historial del archivo que están tocando. A ver cómo se comitean. Hay gente que usa 2 puntos. Lo más común es usar los 2 puntos así. Si no, hay gente que usa barra. Pero eso hay que buscarlo para cada archivo en particular.
Em, qué sé yo, algo así. La idea es que el commit sea claro y que quede claro lo que están haciendo. Cosa que cuando llegue el maintainer a revisar el código no tenga que descifrar qué es lo que pasó. Esto se firma y se genera el parche con format patch. Format patch. -1 es el último commit. Supongo que esto lo saben, pero si no también pueden hacer -10 o lo que sea, o desde tal hash a tal otro hash. -1, ahí ya tenemos el parche en formato de texto, es esto, que esto es exactamente el mail que se va a mandar. Bueno, ¿cómo se hace para saber a quién hay que mandárselo? Está el script este de getMaintainer, que está en la carpeta scripts. Y con el nombre del parche ya nos devuelve quiénes son los maintainers de ese archivo. Ahí está. Bueno, está Greg justo, que les había nombrado. Y el resto de la gente. Ah, mira, este sí lo toqué yo. Bueno, es una casualidad. Em, bueno, lo que tienen que hacer antes de mandarlo es revisar que esté todo bien. Para eso hay otro script que se llama checkPatch. Ponen el parche de nuevo. Y les dice que revisó 8 líneas, no hubo errores, no hubo warnings. Si no ponen, por ejemplo, el segundo texto en el commit, el que explica en detalle qué es lo que hacen, les tira un warning. Además de esto, este cambio es muy simple, no hay que revisar, no hay que recompilar todo de nuevo. Pero si están cambiando funcionalidad, por favor, compilen y vean que compila. Parece una boludez, pero hay gente que manda los cambios sin testear. Igualmente ahora se está trabajando mucho en el testing automático. Por eso no solo gente que le interesa el hardware puede hacer esto, sino gente que sabe de testing. Yo no sé nada, así que no les voy a contar demasiado. Y bueno, esto se manda por mail, con git send email a Greg y al resto de la gente, ¿no? Y así. E incluso a las listas de mail públicas. Así está accesible para todo el mundo. Esto se manda, ustedes ponen ahí que sí y listo. Ah, me olvidé el parche. Ahí está, ahora sí. Pone que sí, revisan que esté todo bien. Yo no lo voy a mandar porque no está todo en regla. Y eso es todo. Es sencillo. Lo que les decía de la visibilidad, lo único que tienen que hacer es git log author y su nombre. Y ahí están. Estos son mis parches, son, no sé, 20 quizás. Que son parches muy simples, como les decía, por ejemplo. Acá. La puta madre. Justo ese no. Esto. No estaba bien formateada la función, es una de las cosas del coding style. Tiene que seguir a donde abre el paréntesis. Eso es todo. Cuando supera las 80 líneas, las 80 caracteres, si la función es muy larga y tienen que seguirla en el renglón de abajo, todos los argumentos que faltan empiezan a partir de cuando abre el paréntesis, no empiezan antes. Fíjense que acá estaba puesto con un solo tab
y yo lo corría hasta todo esto, que es donde arranca el paréntesis. Eso es todo. Bueno, y así un montón de cambios menores. Y bueno, eso sería todo. La última. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. ¿Preguntas? Eso. ¿Alguna? ¿Algo? ¿No? Espera. No sé si hablaste del tema, pero ¿cuál es la cuestión con las respuestas de Linux a la lista de correo de forma asertiva y angulosa? ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo personalmente no me lo crucé nunca. No trabajé tanto sobre Linux todavía. Pero a mí me cae bien. Me parece, no, incluso, o sea, fuera de joda, si bien es súper ácido, me parece que siempre se hace entender y eso es lo más importante. Es muy importante desarrollar los soft skills porque cuando ustedes hacen un cambio tienen que convencer al otro de qué es lo que está haciendo y por qué van a cambiar el kernel. En ese sentido me parece que Linux siempre se hace entender y no me molestan sus respuestas. ¿Alguna pregunta más? Hola. ¿Interactuaste con otros developers? ¿Que tuviste que pagar un derecho de piso o algo por el estilo? ¿O se dio todo sin drama? No, o sea, yo tuve la suerte... eso me olvidé de decirles, era importante. Yo tuve la suerte de conseguir una pasantía en esta empresa. Ahí les muestro el simbolito, por si la ven. Vanguardia Sur. Era una empresa muy chiquita de Rosario. Pero ellos me adoptaron y me enseñaron todo. Generalmente no es así. Yo sé que tuve mucha suerte en ese sentido. Pero es cuestión de encontrar algo que de verdad les guste y les apasione y empezar a trabajar en eso. Yo estoy hablando hoy del kernel, pero puede ser cualquier otro proyecto open source. Mi jefe, mi ex jefe, por ejemplo, de Vanguardia Sur, él arrancó quería ser kernel developer por motivos personales. Y él encontró un dongle USB de captura de video que andaba bastante mal, que no andaba. Y hizo un rework del driver completo hasta que se lo aprobaron, estuvo como 6 meses trabajando. Y a partir de ahí empezó a trabajar consiguió laburo y empezó a trabajar como kernel developer. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Bueno, muchas gracias, Hernán. No, ustedes.